Muy buenos días, fantásticos espectadores detrás de la pantalla. Yo soy Santiago Black y el día de hoy vamos a ver lo que es la comunicación, un tema importante para lograr entender los siguientes videos que se irán subiendo al canal sobre este tema de lectura y redacción. Así que, comunicación. Primero, antes que cualquier otra cosa, ¿qué es la comunicación? En palabras sencillas, la comunicación es el intercambio de información que se da entre dos seres vivos. No es propia únicamente del ser humano, sino de en general cualquier ser que tenga vida. Esto es un corazón, pero parecen unas orejas. Parecen unas orejas. Bueno, ya. Bien. La comunicación entonces, acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. Pueden ser dos o muchos más. Ahora, se trata de algo afín a los seres vivos, como ya se los he mencionado, pero no necesariamente va de la misma forma, se realiza de la misma forma. Esto lo veremos en los tipos de comunicación que hay. Ahora, antes de ir a los tipos, los elementos, las funciones y las barreras de la comunicación, vamos a ver las características de la comunicación. De acuerdo, vamos a ver lo que son las características de la comunicación. La primera de ellas es que es un proceso de intercambio de información, como ya bien lo pudimos haber visto con la definición de la comunicación. La segunda característica es que involucra a los elementos de la comunicación, algo que veremos dentro de unos instantes. La tercera característica es que por lo general ocurre de forma cíclica, o sea, hace que se retroalimenta la una con la otra, formando así un ciclo entre ambas partes, emisora y receptora. La cuarta característica es que puede tener propósitos variables, aunque por lo general casi siempre está la constante de que se busca la respuesta, una respuesta por parte de la otra parte. Es decir, yo doy y él me da. Pasando ahora a los tipos de comunicación que hay, tenemos que son cuatro. La primera de ellas es la comunicación verbal, que es exclusiva de los seres humanos. Es esta. La comunicación verbal es exclusiva de los seres humanos, pues se da mediante el habla. La siguiente es la comunicación no verbal, y es aquella que no depende de palabras, sino de gestos, señas, movimientos o sonidos. Que un ejemplo de comunicación no verbal sería el lenguaje corporal o el lenguaje de señas. La siguiente es la comunicación escrita, que es tal cual la que ustedes están viendo en pantalla. Esta es la comunicación escrita. Y la última es la comunicación bioquímica, que es aquella que depende de la transmisión y recepción de señales químicas. Ya pasando a lo que son los elementos de la comunicación, tenemos que para que exista como tal una comunicación, esta debe estar integrada por ciertos elementos que en la mayoría de los casos son siempre estos que vemos aquí en pantalla. Estos son todos los elementos de la comunicación. Habrá casos en los que quizás falte alguno de estos, pero en realidad es un caso bastante rarísimo, tanto así que yo no me lo puedo imaginar. Entonces, vamos a establecer que en una comunicación siempre esta va a venir con estos elementos. Siempre. Va a tener un emisor, un receptor, un mensaje, un código y un canal. ¿Qué son cada uno de estos? El emisor se trata de aquel que inicia el acto comunicativo. Es decir, yo inicio el acto comunicativo. Un ejemplo podría ser yo en este momento. Yo les estoy comunicando a ustedes cierta información que ustedes reciben. El receptor
es aquel que recibe el mensaje. Es decir, lo que yo estoy dando como emisor es el receptor el que lo capta. Emisor, receptor, el mensaje. El mensaje es la propia información transmitida, sea del tipo que sea. En este caso yo les estoy hablando de los elementos de la comunicación. Este es mi mensaje. El código es la lengua o el sistema por el que se transmite el mensaje, es decir, la forma de este. Puede ser el gruñido que se asocia al peligro de una mordida de un perro, de un león, el código binario, el braille o la lengua escrita, que es aquí la que estoy usando, o la lengua hablada, que es en la que también estoy usando a la par que la lengua escrita. Ese sería el código, la forma en la que está este mensaje, su forma. Y el canal se trata del medio físico por el que se transmite el mensaje. En este caso serían las ondas que producen el lenguaje hablado, aunque no las estemos viendo, es a través de ondas, algo así supongo yo, en la que yo transmito este mensaje. O bien podría serlo las letras de tinta en un libro de texto, o en este caso las letras que yo dibujo en el pizarrón. Este sería el canal. El código podríamos llamarle la lengua español. El mensaje son los elementos de la comunicación. El receptor, ustedes la están haciendo de receptor y yo la estoy haciendo de emisor. Estos son los elementos de la comunicación. Ahora trataremos a las funciones de la comunicación. ¿Cuáles son las funciones de esta? Bueno, son 4. Formativa, informativa, persuasiva y expresiva. La función formativa se refiere a que en este caso se va a buscar incidir en la mente del receptor, ya sea con fines pedagógicos, formativos o de enseñanza. Es decir, lo que yo en este momento estoy haciendo con ustedes desde la pantalla de su celular o de su computadora. Los estoy formando con respecto a este tema. Pasando a la informativa, esta se da cuando se desea compartir un conocimiento o un mensaje. Es decir, lo que bien podría ser un noticiero. Aquí está este es un noticiero, un señor que da las noticias. Imaginemos a un señor diciendo que hoy hará mucho frío. Nos está informando con respecto al clima de este día. Ahora, pasando a la persuasiva, se da cuando se intenta convencer al receptor, es decir, cuando esta persona busca convencer a esta persona, a esta otra, el receptor, sobre algo. Como bien su nombre lo dice, su fin es persuadir, ya sea de que crean en algo, que hagan algo, hablen de algo. Un ejemplo muy claro sería que yo en este momento los persuadiera de que se suscriban al canal, dejen su like y se queden hasta el final del video. Ahí los estoy persuadiendo de que se suscriban al canal, comenten, dejen su like, etcétera, etcétera. Ya la última función que tenemos es la expresiva. Esta se da cuando se transmiten contenidos subjetivos, es decir, por ejemplo, que yo les dijera que me encuentro muy feliz, o que me encuentro muy triste, o que me encuentro enfadado, o lo que podría ser un muchachito con una muchachita que le gusta, o bien un muchachito dependiendo de sus preferencias, decirle que le ama, aquí está expresando algo y cumple con la función expresiva de la comunicación. Así que solo para repasar, funciones de la comunicación. Formativa, forman al receptor sobre algo. Informativa,
informan de algo. Persuasiva, persuaden de algo. Expresiva, expresan un algo. Así en términos generales, eso es lo que son las funciones de la comunicación. Ya para finalizar veremos lo que son las barreras de la comunicación. Se les llama barreras de la comunicación a aquellos aspectos que entorpecen o interrumpen el proceso comunicativo. Y las hay de 3 tipos. Están las barreras del emisor, que básicamente es la dificultad que tenga esta parte del acto comunicativo para dar la información que desea proporcionarle al receptor. Un ejemplo podría ser la tartamudez, que podría llegar a ser un factor en el que a esta parte se le dificulte el entendimiento de la información que éste le quiere dar. Eso sería un ejemplo de la barrera del emisor. Ahora, tenemos las barreras del receptor. Aquí es el caso contrario. No hay alguna dificultad por esta parte, sin embargo sí la hay de esta para el momento de recibir la información. Un ejemplo podría ser la sordera, que una persona que esté hablando y no sepa lenguaje de señas estaría dificultando el traspase de información hacia esta persona que solo puede comprender el lenguaje de señas debido a la dificultad que padece, es decir, la sordera. Por último, tenemos las barreras del canal. La barrera del canal, un ejemplo, podría ser el ruido ambiental o un mal internet. Las barreras ambientales es lo que interrumpe la comunicación entre estas dos partes sin que estas dos tengan algún problema. Es decir, un ejemplo más ilustrado. Yo en este momento les estoy dando esta información. Ustedes la están recibiendo desde casa, ya sea por un celular o un computador. Una barrera del canal podría ser que ustedes tengan un mal internet. Eso ya no recae ni en ustedes ni en mí, sino en el canal, en la forma en la que transmitimos esto. También, otro ejemplo que también les di fue el de el ruido ambiental, que porque esté soplando muy fuerte el viento, o haya ruidos de una fábrica cercana, o estén taladrando al lado de mi casa, aquí ya está el canal siendo afectado. Ese es otro ejemplo de barrera del canal. Y ya con esto concluiríamos el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Y nos estaremos viendo en una siguiente emisión. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.